Muy buenas noches a todos. Una bienvenida para los que nos acompañan, los que han venido varias veces. Una bienvenida. Vamos a orar nuevamente. Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos muestra el estado, la condición en la que nos encontramos, separados de ti por el pecado. Gracias, Señor, por Él, por la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló y murió en una cruz. Gracias, Padre, porque hoy no lo contemplamos en aquella cruz, sino que Él con poder al tercer día resucitó y vive. Te pedimos, Padre, para que tú nos hables, que no salga ninguna palabra mía, Padre, sino que seas tú hablando. Te pido por las personas que aún no te conocen. Te pido por la salvación de ellos. Te pido para que tú sea abriendo sus corazones. Te pido por ellos y gracias, Señor, porque como creyentes, al escuchar tu palabra, quedamos totalmente deshechos, alegres, al pensar tú cómo nos rescataste. Te pedimos, Señor, para que tú hables. Guíanos, Señor, así que ahora en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio es la noticia más grandiosa universal. Es la noticia, es la maravilla de noticia que el universo puede contemplar. Pero para que haya una buena noticia, debe haber una mala noticia. Al contemplar el libro de Romanos, para ponerlos en contexto, Pablo escribe cartas. Escribe diferentes cartas a diferentes iglesias para edificación espiritual, para el crecimiento de las iglesias, para contestar preguntas. Y Pablo escribe la epístola a los romanos desde la casa de Gallo, un creyente adinerado. Ahí escribe la carta a los romanos. En la iglesia de Roma habían tanto creyentes judíos como creyentes gentiles. Los gentiles somos todos nosotros los que no hemos nacido en Israel. Estaba compuesta por judíos cristianos y por gentiles que habían creído en el evangelio. El emperador Claudio hizo un edicto y de Roma desterró a todos los judíos. Salen todos los judíos de Roma, pero en 5 años vuelven los judíos a Roma. Y los judíos que llegan nuevamente a la iglesia no encuentran la iglesia como cuando ellos se fueron.
Entonces hay una división. De Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 18. Pablo expone la condición del hombre delante de Dios, tanto como los judíos como los gentiles, todos pecadores. Si leemos del versículo 29, encontramos una serie de pecados. La ley se divide en tres: la ley moral de Dios, los ritos o los rituales que tenían los judíos, y la ley social que tenía que ver cómo vivían en el pueblo de Israel. Tú y yo, amigo que nos visitas, somos responsables ante la ley moral de Dios. La ley moral son los 10 mandamientos. Primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No robar, no mentir, no adulterar. Todos decimos y nos hacemos a la idea que somos buenos, pero ante Dios todos hemos violado la ley de Dios. Todos hemos robado. Llegar tarde al trabajo es robarle al patrón. Hacer trampa en lo más mínimo es robar. No adulterar, no fornicar. Dice el Señor Jesús en Mateo 5 que el que mira a una mujer y la codicia ya ha fornicado con ella en su corazón. No matar, no chismear, no comer de gula, no fumar, borracheras, ser injusto. Todos somos pecadores. Dice Romanos 2, versículo 1, por lo cual no tiene excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues el juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practica las mismas cosas. Y nosotros somos muy dados de mirar al señor de la esquina que se emborracha. Y nos creemos mejor que él. ¿Y qué dice? Hacemos lo mismo. Sigue diciendo versículo 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oh hombre, está hablando a los gentiles. Oh hombre, después, versículo 17, habla a los judíos. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y que conoces su voluntad y que prueba las cosas que son esenciales, siendo instruidos por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los necios,
maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. La palabra de Dios. Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que practicas que no se debe de robar y robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio y adulteras. Tú que abominas los ídolos y saqueas los templos. Capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado, por tanto, a judíos como a griegos, que están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por eso Pablo dice, tanto judíos como griegos, todos pecadores. Y tanto también nosotros. Dígame, ¿quién en esta noche ha llevado con cabalidad, haber llevado toda su vida desde que nació los 10 mandamientos? Mi hija tiene 4 años y miente. Romanos capítulo 5 nos habla que desde que nacemos somos pecadores. Ahorita el hermano dijo un versículo en Santiago. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Delante de Dios, no delante de lo que yo crea o lo que yo piense. Dios es un Dios santo. De los atributos de Dios, el atributo que más se repite es la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Dios es también un Dios justo. Y cuando estemos delante de Él, el día amigo o amiga que te llame el Señor, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Y al contemplar el versículo 19 de Romanos 3, me da una alegría, porque es el mismo corazón de la carta. Es extraordinario al pensar en la misericordia de Dios. Dice versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, no la ley mía, la ley de Dios, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Cuando miramos la ley de Dios, quedamos sin palabra alguna delante del Altísimo. Quedamos en silencio
ante el Creador. Cuando contemplamos la ley moral de Dios, no podemos decir nada. Versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No es por lo bien que yo me porte. No es por hacer toda la ley, por eso esforzarme, por eso no me puedo salvar, porque la salvación no es por obras. Sigue diciendo, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es buena y la ley nos enseña que hemos pecado delante de aquel Dios justo y santo. Eso es lo que nos enseña la ley. Pero, y bendito pero, ese pero es sin igual. Pero ahora, amigo, amiga que nos acompaña. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. La justicia de Él. Y es atestiguada por la ley y por los profetas. Esa justicia de Dios la atestigua la ley de Dios y los profetas, el Antiguo Testamento. Y si leemos atrás, Pablo utiliza un versículo de Habacuc. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Uno se salva, amigo o amiga, por medio de la fe. Es por depositar mi confianza. ¿En quién? Es decir, la justicia, versículo 22, de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino por mi fe puesta en el Señor Jesucristo. Es creerle a Él. Es que mi confianza es en el Señor Jesucristo. En mi propia justicia, amigo, amiga, tú no te puedes salvar. Porque estamos en bancarrota espiritual. Solo creyendo en Cristo. Sigue diciendo, para que todos los que creen. Es un llamado universal para todo el mundo. No es para unos cuantos, es para todos, amigo, amiga. Es para ti. Fue para mí. Y sigue siendo porque es simplemente creer en la obra del Señor Jesucristo.
para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es por fe. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y no nos alcanza. Nuestras obras no nos alcanzan. Es en la justicia de Dios. Y Dios proveyó su justicia en la persona del Señor Jesucristo. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es tu justicia. Cuando tú crees en Él, Dios te ve en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa justificación. Ver al culpable justo. Eso es justificación. Y esto es gratuitamente. Es la misma palabra que utiliza Juan, porque sin causa me aborrecieron. Es sin causa, es sin algo que usted y yo podríamos haber hecho. No, es por gracia. Hace 22 años, cuando el hermano John Thompson me predicó el evangelio, él sacó un tiempo y se quitó el reloj plateado. Eso era un miércoles en la noche. Me dijo, tome, se lo regalo. Esa es la gracia. ¿Qué tuve que hacer? Recibirla. Porque es la gracia de Dios. No es algo que yo hubiera podido haber hecho. Es la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Seguía diciendo, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y redención es comprar o dar el pago por algo. Señor Jesucristo nos compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Él, el santo, el que sí cumplió la ley a cabalidad desde su nacimiento hasta su muerte. Él fue la única persona y él se dio en rescate. Él con su sangre pagó nuestros pecados, nuestra maldad. A quien Dios, versículo 25, exhibió públicamente en aquella montañita. Será una montaña donde a las afueras de Jerusalén, donde crucificaron a nuestro Señor. Y eso fue públicamente. El que públicamente como expiación por su sangre. Ustedes saben, amigo o amiga, ¿qué es expiación? Es que el inocente muera por el culpable. Cuando pecó Adán y Eva, para Dios vestirlos, tuvo que morir un animal inocente para poderlos vestir. El propiciatorio era una tapa de oro, donde
el sacerdote derramaba la sangre, los sacrificios de Levítico. En el día de la expiación, una vez al año, entraba el sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo se ofreció para apaciguar la ira. Dice Isaías 63. Los sacerdotes, 53. Los sacerdotes entregaron al Señor. Los romanos lo crucificaron. Pero Dios fue el que mató a su hijo en la cruz. A él nadie lo mató. Nosotros no lo podíamos matar porque él es Dios. Dice al final del versículo 6, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como una ofrenda de expiación. El Señor Jesucristo sufrió allá en el huerto de Getsemaní la agonía. Se iba a romper aquella relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al contemplarle al Señor en aquella cruz, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ellos son eternos, un rompimiento en la eternidad, porque los pecados que nos condenaban a cada uno de nosotros eran eternos. Señor, por misericordia, por amor, se dio. Y sigue diciendo el versículo 25, como demostración de su justicia. Dios es justo. No podemos decir solamente amor, porque perderíamos tantos atributos de Dios. Dios es amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Y lo que nuestros pecados tenían que pagar, Él lo pagó allá en la cruz. Sigue diciendo, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. En el Antiguo Testamento, aquellos hombres depositaban su fe en el Mesías que iba a venir a salvarlos. Nunca sacrificios de animales podían limpiar el pecado. Ellos creían en ese Mesías que venía. Y nosotros, mirando atrás hace más de 2000 años, mirando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, Él es el justo. Y sigue diciendo, versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluido.
tú y yo no podemos aportar nada. No podemos hacer obras para podernos salvar. Él lo hizo todo hace 2000 años en la cruz. Y sigue diciendo, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Amigo, amiga, que nos acompañan esta noche. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú arregle cuentas con el Dios Todopoderoso. Cuando dice el versículo, hoy es el día, está hablando es que ya. Tú no sabes qué te puede pasar en 5 minutos. Ayer estudiamos en los hombres la muerte, tanto para los ricos como para los pobres, nos nivela a todos. A todos nos llegará la muerte, pero no sabemos en qué momento. Hoy, amigo, es el día en que tú creas en la obra redentora del Señor Jesucristo. Hoy es el día en que tú debes de arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día de creer en la persona del Señor Jesucristo. No te vayas. Acá hay muchos que te podemos explicar. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú debes de ponerte a cuentas con el Dios maravilloso de la Biblia, que al pesar de que tú y yo somos pecadores, Cristo murió por nosotros en una cruz. Yo en el año 2000 creí en Él. Hace ya va a cumplir 22 años de creyente. Cuando venía los domingos a la reunión, era un niño de 14 años que pensaba que, otra vez están predicando, me la están montando. Yo creo cuando yo quiera. La cuestión es que no es cuando yo quiera. Es que tú no sabes qué te puede pasar ahora. Hoy es ya que tú arregles cuentas con Él, creyendo en la obra redentora del Señor Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados. Cuando comencé a leer Romanos, capítulo 2, decía, hombre, quien seas tú, porque es algo particular con Dios. Son mis pecados contra Dios. Es contra Él. No te vayas. Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias. No hay forma como expresar nuestra gratitud al escuchar tu palabra. Al pensar dónde estábamos, cuán separados estábamos de ti por mi iniquidad, por nuestra iniquidad. Pero gracias por Él. Gracias por su obra redentora, hecha una vez y para siempre. Gracias porque Él era el único que me podía salvar.
Señor, te pido por las personas que están aquí, que aún no te han creído. Oro por ellos. Oro por las personas que están escuchando tu palabra. Que seas tú abriendo sus corazones. Te pido por la vida de ellos. Y te pido que ahora al partir cada uno de nosotros a nuestra casa, que tú nos seas llevando con bien. Guárdanos, Señor, de todo mal y de todo peligro. Y así quedar en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.